El Alianza Lima más caro de la historia. Así lo han definido algunos luego de que se confirmara el último fichaje de Alianza, la llegada de Luis Advíncula, por un precio que no es tan alto como se especulaba. Con esto, oficialmente Alianza Lima ha cerrado su plantilla para 2026, al menos por los próximos 6 meses. Tal vez a mitad de año fichen algún refuerzo de última hora, pero por ahora esta es la plantilla, la alineación y el dinero que se ha dejado Alianza armando un equipo con un montón de exjugadores de la selección peruana, jugadores extranjeros y con un solo objetivo en mente: evitar el tetra a toda costa. Esto es todo lo que hizo Alianza y así quedó el equipo. Empezando con la llegada de Luis Advíncula, que todavía no ha sido anunciado de manera oficial, pero ya se anunció desde Boca Juniors que Advíncula ha rescindido su contrato. Lo cerca que estuvo este tipo de serie del club, lo digo de verdad, después de la Copa Libertadores que hizo, lo cerca que estuvo Luis Advíncula de ser ídolo de Boca no tiene nombre, amigo. ¿Qué significa esto? Que Alianza no está pagando un traspaso por Advíncula, sino que lo van a fichar como jugador libre. Ahora, esto no significa necesariamente que no se vayan a gastar dinero. Advíncula tuvo que rescindir el contrato con Boca Juniors y para conseguir eso, ha tenido que llegar a un acuerdo con el club. Normalmente, cuando se rescinde un contrato, se suele dar una cierta cantidad de dinero al equipo para que te dejen irte libre. Lo más probable es que Boca ya no quería seguir contando con los servicios de Advíncula por un tema de edad, y mantenerlo un año más sabiendo que luego se podría ir gratis sin dejarte nada, seguramente no era lo que querían. Decide irse a Perú por una cuestión familiar también. Advíncula tiene hijos en Perú e hijos en Europa. Sí, bueno, en España entonces bueno, están. Los hijos de Advíncula de Europa van a ir a vivir a Perú. Logra Advíncula juntar a todos sus hijos y decide volver a jugar a su país por una cuestión familiar. Boca rescinde el contrato con Advíncula, pero en el contrato que se rescinde hay una cláusula donde Advíncula durante el 2026 está obligado a jugar en Perú. Te rescindimos el contrato que vos tenías, te vas a jugar a Perú sin que el equipo peruano ponga guita, Sí. pero jugás en Perú, porque es un tema familiar. Si Advíncula en julio se va al Atlético Paranaense o a Chicago, tiene que resarcir económicamente a Boca. Así que llegaron a un acuerdo entre los dos, se habrá desembolsado cierta cantidad de dinero para que Boca no se quede con las manos vacías, y Advíncula fue liberado del club. Este dinero para rescindir el contrato suele salir del bolsillo del jugador o también del equipo que lo quiere fichar más adelante. Personalmente creo que Alianza ha tenido que darle a Advíncula el dinero para que pueda romper su contrato, pero no creo que haya sido tanto. Probablemente alrededor de 200 o 300 mil, que es el valor de mercado que tiene Advíncula en la actualidad, y muy lejos del millón que se decía que le tendrían que pagar a Boca para comprar a Advíncula. Una movida de negociación bastante clásica donde todos ganan. Boca se quita a Advíncula de encima y también su salario. Pero Boca se libera un contrato alto con Advíncula. Vos dijiste algo así como que tenías el número de... Iba por el $1.000.000 por año. Alianza contrata a un jugador de selección por un valor un poco más barato y Advíncula tiene equipo donde ser titular. Todo esto a puertas del torneo Serie Río de la Plata, un torneo amistoso donde Alianza Lima va a jugar partidos contra equipos como Independiente de Avellaneda o Colo-Colo. El primer partido es este sábado, así que ya era tiempo de que cierren la plantilla. Con esto claro, ya podemos saber cuánto se fue gastando Alianza en fichar a jugadores nuevos. Este es un mensaje para todos los que nos siguen y quieran buscar un lugar para demostrar cuánto saben de fútbol, y nosotros tenemos el lugar perfecto para hacerlo con total seguridad. Y ojo, basta con decir que son patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League para que se convenzan. Te dan ofertas como tu fija asegurada, o sea que te devuelven el dinero incluso si pierdes, aplicando términos y condiciones. Puedes utilizar el código ALEX365 para que aproveches todas las ventajas como ver partidos en vivo. Todos los detalles los tienes abajo. Empezando con el fichaje más caro de todos, Federico Girotti por alrededor de $1.600.000. El fichaje más caro de la historia de Alianza y creo entender que también el más caro de la historia del fútbol peruano. Hay muchísimas expectativas con Girotti.
El segundo fichaje más caro fue el de Luis Ramos, $800.000 aproximadamente, lo que le pagó Alianza a Cusco FC para llevarse a su delantero que estaba jugando en América de Cali. El tercer fichaje caro fue el de Alan Cantero, comprado directamente a Godoy Cruz por un valor aproximado de $600.000. Cantero solo estaba prestado en Alianza Lima, y Alianza estaba tan contento con el rendimiento de Cantero que han decidido desembolsar el dinero para comprarlo. El cuarto fichaje caro fue el de Jairo Vélez, alrededor de $250.000. Comparado con los demás, es un fichaje más barato, pero en el fútbol peruano $250.000 es bastante dinero. Considerado por algunos como un traidor a Universitario, por haber sido jugar ahora al equipo de enfrente. El quinto vendría a ser Advíncula, que no es un fichaje como tal, pero sí Alianza se ha tenido que dejar un poquito de dinero al menos para que puedan negociar la rescisión de contrato. Vamos a ponerle unos $200.000 para ir por lo bajo. El siguiente es Cristian Carvajal de Sport Boys, del cual ya se ha dicho que Alianza habría pagado alrededor de $150.000, que también hay que sumarlos. Además está de Alessandro Montenegro del ADT, otro lateral de perfil parecido al de Carvajal, del cual no se han revelado cuáles son las cifras oficiales de su traspaso o si llegó gratis a Alianza. Lo que sí es oficial es que Alianza lo ha comprado, ya que Montenegro tenía contrato por un año más, y Alianza le ha ofrecido un contrato de 3 años. Vamos a ponerle un precio parecido al de Carvajal, $150.000 más. Cerrando tenemos la cesión de Mateo Antoni, central uruguayo que llegó hace poco, por el cual Alianza no ha tenido que pagar traspaso, así que aquí no vamos a sumar dinero. Y por último, Alejandro Duarte, que llegó libre de Sporting Cristal para ser arquero suplente. Aquí tampoco sumamos dinero gastado. Recopilando todos estos fichajes y haciendo la suma, nos da una cantidad aproximada de alrededor de $4 millones que Alianza habría invertido en este inicio de año para poder reforzar y rearmar su plantilla. Una cantidad récord para el fútbol peruano, recordando que solamente son números estimados. Puede ser algo más o puede ser algo menos. De todas maneras, $4 millones en el mercado internacional no es mucho. Hay equipos, como por ejemplo en Brasil, que hacen fichajes de un solo jugador por solo 10 millones. Pero recordemos que en el fútbol peruano nos movemos con otras cifras. 4 millones es un montón de dinero, al menos para nuestra realidad. Con todo esto ya podemos empezar a hablar de una alineación, un 11 titular para Alianza. Vamos primero con el arco, donde Guillermo Vizcarra con Duarte van a ser los que compartan la posición, aunque creo que es muy claro que Guillermo Vizcarra será el titular de Alianza. Ya lo fue la temporada pasada y no ha hecho nada para perder la titularidad, a menos que se lesione o que empiece a bajar su rendimiento. En la defensa tenemos muchos nombres nuevos. Primero, laterales de perfil selección peruana. Es básicamente la defensa de la era de Gareca. Advíncula por la derecha, con De Alessandro y Josué Estrada como un comodín como sus suplentes, y Miguel Trauco por la izquierda con Carvajal como su suplente. Aunque yo creo que Carvajal, si se esfuerza lo suficiente, podría hasta llegar a sentar a Trauco. Eso lo veremos. En los centrales están Zambrano y Garcés, centrales que han estado en la selección, y que no creo que los vayan a mover mucho en el inicio del año. Antoni, el central uruguayo, al ser zurdo, estaría para jugar al lado de Trauco, e incluso dicen que hasta puede jugar de lateral izquierdo. Y está la posibilidad de que en algún momento Garcés tome la posición de Zambrano y Antoni se vaya al otro lado, haciendo una dupla Antoni-Garcés. Al otro lado está Zambrano, con Gianfranco Chávez siendo su primer suplente y Josué Estrada como un comodín. Para los que se lo pregunten, Joao Velázquez no lo estamos considerando porque ya hay tantos centrales en Alianza que creo que el chico de las canteras no va a tener muchas oportunidades. En el medio campo tenemos también jugadores perfil selección. Pedro Aquino, siendo el que yo creo arrancará como titular en la posición de pivote defensivo, con Jesús Castillo como su suplente y Archimbot que puede rotar en algunas posiciones. Como se darán cuenta, este es un 4-3-3, que es el sistema que Pablo Guedes sabe utilizar. Por ahí podría usar alguna vez un 4-4-2 o incluso se ha hablado hasta en líneas de 3, pero no creo que lo vaya a hacer. El 4-3-3 sería lo más clásico, con dos interiores, uno siendo Fernando Gaibor, exjugador de la selección ecuatoriana, manteniendo a Burlamaqui como uno de sus suplentes. Burlamaqui también es un comodín, puede jugar en varias posiciones e incluso arrancar desde atrás. Y al otro lado, el jugador que ya se ha confirmado que le van a dar la 10 este año, que yo creo que empezará como titular, y el solo hecho de darle la 10, un número tan importante en la historia de Alianza Lima, es un mensaje muy claro. Van a confiar en él, con Piero Cari siendo su suplente.
Yo espero que este año le den muchas oportunidades a Piero Cari y que Pablo Guede cumpla con la promesa que hizo cuando empezó todo, que va a jugar el que esté mejor y da igual cuántos años tenga. Para el ataque, que es donde Alianza Lima se ha dejado la mayor parte del dinero, empezamos con los extremos, donde Castillo y Quevedo arrancarían siendo los titulares igual que el año pasado, pero ahora tienen más competencia. Ha llegado Jairo Vélez, un jugador que puede arrancar desde la izquierda hacia el medio, que yo creo que llegaría para intentar quitarle la posición a Quevedo. Castillo creo que es el mejor jugador de Alianza Lima, así que no creo que lo vayan a sentar, teniendo a Gaspar Gentile como su suplente y Alan Cantero, al cual considero un jugador que tranquilamente puede ser titular y hasta quitarle la posición a uno de los dos. Lo bueno de Cantero es que es un jugador que puede ser titular y a la vez es comodín, puede jugar de volante, puede jugar de extremo e incluso de delantero en un 4-4-2. Entiendo por qué Alianza quiso comprarlo y gastarse el dinero en él. Les puede servir para un montón de posiciones y es un futbolista al cual siempre se ha visto entregarse íntegro por Alianza Lima y no caminar la cancha. Por último nos queda el delantero centro, tal vez la posición más polémica en Alianza al día de hoy, porque no se sabe bien quién será el titular. Algunos dicen que lo será Paolo Guerrero por su trayectoria, por ser capitán y referente y porque es una leyenda del fútbol peruano. Otros dicen que lo será Federico Girotti por el dinero que Alianza ha pagado por él y que no pagas esa cantidad, 1.600.000, por un jugador para dejarlo en la banca. Y otros que también defienden a Luis Ramos, que en un inicio parecía que podía ser titular, pero con la llegada de Girotti ha quedado muy relegado. A Ramos lo veo más como para un 4-4-2, no sé si para ser el único 9 en Alianza. Y de por sí ya todo el mundo se hace la idea de que arrancará siendo la tercera opción, lo que era Matías Zúcar en el pasado. Creo que la esperanza de Ramos pasa por esperar a que este año sea el último de Guerrero y a partir del próximo tener más minutos. Si ese ha sido su plan, tendrá que tener mucha paciencia y esperar por su oportunidad. El titular, creo yo, arrancaría siendo Girotti, al menos en los partidos amistosos, para ver cómo reacciona con el equipo y luego empezar a rotar con Guerrero, algún partido de titular Guerrero y alguno Girotti, igual que hacían con Hernán Barcos en 2025. También hay que recordar que Guerrero es un jugador de 42 años, así que no creo que vaya a jugar todos los minutos o que pueda aguantar todos los partidos de titular. Para el final del año yo creo que Guerrero acabará siendo el suplente de Girotti, pero esa es mi opinión. Todo esto siempre y cuando Girotti sea un buen fichaje que todavía está para verse. A ver si se adapta al fútbol peruano, si se entiende con el entrenador y si se entiende con sus compañeros. El potencial lo tiene. A partir de aquí es problema de Pablo Guede elegir cuál de los tres está mejor y que sea fiel a las palabras que dijo. Va a jugar el que esté mejor. Así es como armaríamos un 11 Alianza Lima. ¿Será lo suficiente para evitar el tetracampeonato de la U? ¿Podrán hacer mejor año que con Gorosito en 2025? Lo veremos pronto.